Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es, ya que no puedo estar con ustedes en la sincronicidad del espacio virtual, de esta manera, asincrónicamente, quería compartir algunas cuestiones para que ustedes tengan en cuenta y espero que les sirvan para pensar, ¿no es cierto?, sus intervenciones en este proyecto que les acerca la profe Valeria, que es imaginar y en consecuencia pensar y hacer de nuestra ciudad una ciudad sostenible. Este concepto de ciudad sostenible aparece por primera vez, o sea, empieza a utilizar allá por la década del 90, cuando algunos miembros de la ONU y personas vinculadas al cuidado del ambiente comienzan a observar que a partir de 1950 en adelante el número de contaminación que se generaba por el crecimiento demográfico, la expansión urbana, el uso de automóviles, el consumo, digamos, diario de todo tipo de bienes, generaba, ¿no es cierto?, generaba cada vez más un impacto perjudicial en el ambiente. Entonces, bueno, en estas reuniones que juntan a los países, se establecen, ¿no es cierto?, unos acuerdos para llevar adelante. Así aparecen, ¿no es cierto?, los objetivos, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y el número 11 habla de potenciar y propiciar el desarrollo de ciudades sostenibles, que básicamente, digamos, lo que nos invita es a actuar en varias dimensiones. Una de ellas es la que tiene que ver con el acceso a bienes, es decir, a servicios públicos, para que todas las personas puedan de esa manera, ¿no es cierto?, disfrutar de los servicios de urbanización. Nos invita también a pensar el desarrollo de actividades económicas que no tengan un impacto negativo o perjudicial en el ambiente. Nos invita a pensar lo que es el consumo responsable, ¿sí? Esto nos involucra de manera, digamos, individual en nuestras acciones cotidianas, y nos invita, ¿no es cierto?, a ver también la disponibilidad de espacios verdes que tienen las ciudades. Entonces, hablar de ciudades sostenibles es pensar, ¿no es cierto?, en cuestiones que hacen a la urbanización, a las actividades económicas, al consumo y a los espacios verdes. Con respecto a la urbanización, tenemos que lograr, digamos, que sean espacios integrados, que las personas puedan disponer de bienes como por ejemplo servicios, más que bienes, servicios como es el acceso al agua potable, a las cloacas, a calefacción, es decir, todo aquello que permita, ¿no es cierto?, el desarrollo y la satisfacción de necesidades. Pero esto se tiene que conjugar con acciones que sean a la vez sostenibles. Por eso tenemos que tratar, ¿sí? Y nosotros como ciudadanos debemos exigir, ¿no es cierto?, que por ejemplo, se cambien las luminarias, ¿sí? Se utilizan luminarias LED que son de bajo consumo, ¿sí? Quizás en nuestra casa tendríamos que lograr que todo el alumbrado público sea de luminarias LED, para que gasten menos. Otra cosa que podemos hacer y motivar y pedir es que
haya planes, digamos, de accesibilidad para que, por ejemplo, las instituciones públicas, organismos públicos, como pueden ser la municipalidad y demás, funcionen con paneles de energía solar. Tiene que haber también planes de accesibilidad, que es decir, que sean, porque obviamente un sistema de energía solar para una vivienda no es económico, es decir, no es muy fácil. Entonces tiene que haber políticas, o los gobiernos tienen que instrumentar políticas en ese sentido para promover en la población, en el ciudadano común, no solamente la concientización de que es mejor usar energía solar, como un termotanque solar o recipientes de digamos, o tanques de acumulación de agua de lluvia, sino también tiene que dar facilidades para que eso se logre. En cuanto al plano urbanístico, tenemos que pensar en la cantidad de espacios verdes que tenemos, en la distribución de los barrios, en cómo, digamos, es la accesibilidad de esos barrios con el resto, digamos, de los lugares céntricos de la ciudad. Una de las cuestiones es reducir la emisión de gases de carbono. Entonces pensemos en todos aquellos medios de transporte que están orientados en ese sentido. Hoy se empieza a hablar de micromovilidad, ¿sí? Que son aquellos como monopatines eléctricos, autos eléctricos, bicicletas, es decir, todo lo que no implica, ¿no es cierto?, una emisión o una contaminación constante, ¿sí?, de nuestra ciudad. Entonces podríamos pensar a lo mejor en alguna propuesta que tenga que ver con puntos de bicicletas, algún sistema para implementar, ¿no es cierto?, de bicicletas, digamos, de un punto céntrico a un barrio, como una alternativa al transporte público, que no es eléctrico en nuestra ciudad, y como una alternativa también al automóvil, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las líneas en las que podríamos empezar a pensar. Otra de las consignas para que una ciudad sea sostenible es reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? Entonces, bueno, veamos los comercios, qué facilidades dan en ese sentido. Se reutilizan elementos, el tema de bolsas, de recipientes, ahí bueno, digamos, tenemos que empezar a jugar. Esto implica, chicos y chicas, un cambio de mentalidad, es decir, es empezar a pensar, dejar de pensar como lo venimos haciendo y comenzar a hacerlo en otra dirección. Obviamente que esto no es fácil ni se hace de la noche a la mañana, pero como siempre les digo, lo charlamos y hemos tenido la oportunidad de, digamos, por otros temas, el cambio empieza por uno y si bien los gobiernos tienen que ayudar, nosotros tenemos que motivar esos cambios a nivel digamos, macro, ¿sí? Para que se junte la macroesfera con las esferas, digamos, de ciudadanía. Bueno, espero que esto les ayude, ¿sí?, a generar algunas ideas o a repensar las que tienen.